Muy buen día, gracias por acompañarnos. En Alcaldes de México seguimos recorriendo el país para que autoridades locales nos cuenten desde las distintas regiones de México y desde los distintos sectores de la vida pública el impacto que la emergencia sanitaria por COVID-19 está dejando a su paso por los estados y municipios del país. Y uno de los impactos notorios del COVID-19 en estos meses ha sido en la vida electoral de México. Para el 7 de junio pasado, 2 estados tenían previsto realizar elecciones locales. Hidalgo, que elegiría presidentes municipales para sus 84 municipios, y Coahuila, que renovaría su Congreso eligiendo a 25 diputados locales, 16 por mayoría relativa y 9 por la vía de la representación proporcional. El COVID-19 obligó a posponer estas elecciones, pero ahora que el Instituto Nacional Electoral ha comenzado gradualmente a retomar actividades, una de las primeras decisiones que tomó es que las elecciones en ambos estados sí se realizarán este año. Y se definió como fecha posible para ello el domingo 18 de octubre próximo. Pero, ¿cómo se realizarán estas elecciones? ¿Bajo qué medidas de prevención sanitaria? ¿Cómo serán ahora las campañas de los candidatos, considerando que la propagación del virus impide eventos multitudinarios? De todo ello platicaremos esta mañana con Guillermina Vázquez Benítez, consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México. Consejera, bienvenida a este espacio. Bien lo dices, en Hidalgo los procesos electorales inician formalmente el 15 de diciembre. Sin embargo, pues quienes conocemos y estamos involucrados en la organización de los procesos electorales sabemos que llevan meses antes para poder ya definir lineamientos y las reglas sobre las cuales se va a dar inicio formal al proceso. Aquí en el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo iniciamos trabajos del proceso electoral aproximadamente desde el mes de junio, con reuniones con partidos políticos. Entonces nosotros ya teníamos muy avanzadas todas las actividades propiamente del proceso electoral. A partir del 1 de abril, cuando el Instituto Nacional Electoral suspende los procesos electorales de Coahuila e Hidalgo, nosotros de manera inmediata el día 4 de abril aprobamos por acuerdo de Consejo General también un acuerdo, valga la redundancia, para poder dar cuenta de todas aquellas actividades que ya habían causado definitividad, así como todas aquellas que quedaban pausadas para poder reanudarlas en cuanto se fijara la fecha de la jornada electoral y se arrancara nuevamente con el proceso. Sin embargo, durante todo este periodo de suspensión, todas las áreas operativas del instituto hemos estado trabajando. Los trabajos no han terminado. Para el caso de la población, el tema de renovación de credenciales de elector, ¿ya se tienen los tiempos definidos para comunicar a la ciudadanía? Propiamente, esa es una atribución del Instituto Nacional Electoral. Ya están programando abrir los módulos para la atención de entregas de credencial de elector. Le han dado también amplia difusión a cómo van a operar los módulos, los horarios y demás para que la ciudadanía pueda acudir. Propiamente el Instituto Nacional Electoral tiene ya una estrategia de difusión y de atención para el tema de credenciales de elector. Introdúcenos al estatus, en el caso de Coahuila, del proceso electoral que se vio interrumpido y que ahora se está retomando. ¿Cuál es el punto en el que se quedaron y cuál es el punto donde están reiniciando? Gracias. Bueno, pues tal y como lo ha dicho Guillermina, pues estamos en una situación similar. Se suspendió pues hace prácticamente ya 4 meses el proceso electoral y bueno, en el caso del Instituto Electoral de Coahuila solamente estuvimos el mes de abril y mayo trabajando a distancia y a partir del mes de junio pues ya nos reintegramos a las labores presenciales. Es un reto muy grande porque, lo decía Guillermina, bueno, pues tenemos que ir a elecciones en medio de esta pandemia, pero en menos de un año volveremos a las urnas ambos estados, es decir,
En menos de un año tendremos que organizar 2 elecciones y una de ellas será la más grande en la historia de México, en donde concurriremos con el Instituto Nacional Electoral, las 32 entidades federativas, precisamente en julio de 2021. Entonces, el reto es mayúsculo. Sin embargo, bueno, pues ambas instituciones estamos muy profesionalizadas y hemos trabajado con mucho empeño pues para sacar en tiempo todas las labores que tenemos que realizar. En el caso de Coahuila, donde nos quedamos justo antes del registro de candidaturas, se habían terminado las precampañas, teníamos algunas actividades pendientes con las personas que pretenden aspirar a una candidatura por la vía independiente y bueno, quedó pendiente el registro de candidaturas, también quedó pendiente los 40 días de campaña que se tenían previstas en el calendario electoral y al igual que en el estado de Hidalgo, pues continuamos trabajando con la nueva fecha propuesta por el Instituto Nacional Electoral, que hay que recalcarlo, es una propuesta, falta que sea aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, lo cual seguramente pues será definido a finales de este mes. No, Norma, creo que aquí la responsabilidad de las autoridades electorales es hacer una amplia difusión y exhortar a la ciudadanía para poder respetar y cumplir todas estas medidas de protección que se habrán de implementar para el día de la jornada electoral. Reitero, el día de la jornada electoral, el Instituto Nacional Electoral tiene previsto ya un protocolo para implementar estas medidas en las mesas directivas de casilla. Propiamente no es una actividad que sea facultad de los órganos electorales locales. En este sentido, como te decía hace unos minutos, nosotros, Instituto Estatal Electoral de Hidalgo y Coahuila, coadyuvaremos precisamente en esta estrategia de difusión. Nosotros aquí en el estado de Hidalgo haremos uso de las redes sociales y además de radio y televisión, que son los medios que pueden llegar precisamente a estos lugares remotos a los que tú haces referencia. Es muy importante hacer una amplia cobertura de todas estas medidas que se habrán de implementar el día de los comicios para poder generar esta certeza de quienes van a acudir a las urnas y que sepan que los institutos electorales estamos actuando de manera responsable para poder proveer los insumos necesarios para medidas de protección, medidas de sanitización, y que también será responsabilidad de cada uno y cada una de las electoras que acudan a las urnas de respetar estas medidas. Nosotros trabajamos a principios de año una propuesta para el Congreso del Estado para considerar algunas reformas en el Código Electoral que tenían que ver con temas muy operativos de este organismo. El Congreso del Estado atendió algunas reformas, sin embargo, sí comentarte, la ley es muy clara al establecer que las reformas se deben de llevar a cabo 90 días antes de que empiece el proceso electoral. Nosotros empezamos proceso electoral 2021 el 15 de diciembre, por lo tanto, las reformas que tuvieran que hacerse en materia electoral tendrían que hacerse en el mes de septiembre y hasta ahorita no tengo conocimiento de que tenga el Congreso contemplado hacer alguna reforma. Sí comentarte que están pendientes, como lo refería anteriormente, la reposición de la consulta indígena para garantizar la postulación de este sector de la sociedad. Sin embargo, si no se lleva a cabo, nosotros en este organismo como coadyuvantes tendremos que aprobar los lineamientos para garantizar la inclusión de personas indígenas. Quiero decirte que el Estado de Hidalgo ya lo ha hecho desde el proceso electoral 2018 y tenemos ya aprobados lineamientos para garantizar la inclusión de personas indígenas en este proceso electoral de renovación de ayuntamientos. El Congreso tiene pendiente también abordar y hacer la reforma para garantizar también la inclusión de personas con discapacidad. No tengo conocimiento que se esté llevando a cabo el trabajo. Y también en esta resolución judicial que emitió la sala
Superior también ordena que el instituto vaya en coadyuvancia con el Congreso, así es que el Congreso, de no hacer la reforma correspondiente, este órgano electoral deberá de aprobar los lineamientos correspondientes, pero como tal una reforma no tengo conocimiento hasta el momento, Norma, y comentarte que también a nivel federal el Instituto Nacional Electoral empieza el proceso electoral 2021 en el mes de septiembre, entonces ya no hay tiempo de hacer una reforma en materia electoral de cara al proceso 2021. Definitivamente el tema de la paridad de género y de la participación igualitaria de las mujeres en los procesos electorales ha sido una bandera del Instituto Electoral de Coahuila en la que hemos estado trabajando y hemos estado insistiendo desde hace muchos años. Yo quisiera recordarles que cuando se plantean por primera vez los conceptos de paridad horizontal y paridad vertical, surgen precisamente de un acuerdo que emitió el anterior órgano electoral, el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Coahuila. O sea, que llevamos una trayectoria en este sentido. ¿Qué es lo que hemos hecho en el Instituto Electoral? Pues en primer lugar poner reglas muy claras con relación a los lineamientos de paridad, ¿sí? Estos lineamientos evitan simulaciones porque se basan en criterios de competitividad, evitan que las mujeres sean solo postuladas en aquellos distritos en donde el partido político es menos competitivo, y les dan un piso parejo para que todas puedan competir en igualdad de circunstancias. En anteriores ocasiones lo que hemos hecho es, hemos hecho algunos talleres y cursos de capacitación para candidatas, precisamente para quienes ya fueron seleccionadas como candidatas, tengan a la mano alguna información útil que les pueda servir en sus campañas electorales, que van desde temas de violencia política, porque muchas de las mujeres nos damos cuenta pues que no saben cuáles son las conductas específicas de violencia política y ellas piensan pues que es parte del juego político, que es parte de la campaña y pues resulta que están siendo víctimas de un tema de violencia política. También las capacitaciones consistían en manejo de redes sociales, manejo de video, manejo de discursos públicos, que pudieran a las mujeres ayudarles en sus campañas electorales. Y por supuesto, una vigilancia muy cercana. Establecimos la red de acompañamiento para las mujeres candidatas, en donde al momento en que se registran, les pedimos autorización, además de su número de teléfono, pues les pedimos autorización para contactarlas. Y cada semana o cada 15 días las estamos contactando para ver si no han tenido alguna situación relacionada con la violencia política. Es decir, les estamos dando un seguimiento muy, muy cercano a todas ellas. Y bueno, los resultados en el estado han sido muy buenos. Cuando nosotros iniciamos nuestra gestión por ahí de 2015, son 38 municipios, había una mujer alcaldesa en el municipio de Nava, que es un municipio que está muy cerca de la frontera. Y gracias a estas acciones y a los lineamientos que hemos estado implementando en el Instituto Electoral de Coahuila, pasamos en un proceso electoral de 1 a 14, es decir, pasamos del 2% al 36% de mujeres ya gobernando una alcaldía. En el caso del Congreso del Estado también tuvimos avances significativos, porque fíjense ustedes que las mujeres ganaron en las urnas. 9 de las 16 distritos electorales de mayoría relativa, pues fueron ganados por mujeres. Y bueno, pues el Instituto Electoral de Coahuila, por supuesto que aplicó reglas muy, muy estrictas para la compensación de representación proporcional, y por primera vez en la historia del Estado, pues tenemos un Congreso con mayoría de mujeres. Y bueno, esa cifra de las alcaldías también se sostuvo en 2018 y este año no será la excepción, en donde estamos en primer lugar siendo muy estrictos en las reglas de paridad,
Por eso también es muy importante nuestro sistema de registros, porque el sistema de registros además nos dice, nos da la alarma automática en cuáles son los distritos en donde se están postulando mujeres y donde son menos competitivas y en dónde son los distritos que los partidos políticos tienen que hacer su cambio de candidatos o de candidatas precisamente para evitar este tipo de simulaciones. Gracias por acompañar esta transmisión. Los invito a seguir el impacto de la pandemia en municipios y estados a través de alcaldesdemexico.com, de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, de nuestro canal de televisión digital, Alcaldes TV, y los espero el próximo lunes a las 9:30 de la mañana en otro enlace en el que nos acompañarán presidentas municipales de Tamiahua, Veracruz, Citlali, Medellín, y de Lagunillas, Michoacán, Macarena Chávez. Hasta pronto. Recuerden, la emergencia continúa. Si pueden, quédense en casa. Gracias.